Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este viaje en el tiempo. Vamos a retroceder en la historia hasta el año 711, un año que marcó un antes y un después en la península ibérica. ¿Están listos para explorar el inicio de la presencia musulmana en lo que ahora conocemos como España? Prepárense para una historia llena de giros, batallas y personajes fascinantes. La historia empieza con la llegada del ejército musulmán, liderado por Tariq ibn Ziyad, quien desembarcó en Gibraltar. Cuentan las leyendas que, nada más poner pie en tierra, Tariq quemó los barcos. Tariq quemó los barcos que los habían traído, asegurándose de que ninguno de sus hombres pensara en volver atrás. Una anécdota que siempre recuerda la valentía y determinación de este líder. Los visigodos, que entonces gobernaban la península, no estaban preparados para lo que estaba por venir. La batalla de Guadalete fue el primer gran enfrentamiento entre los visigodos, liderados por el rey Rodrigo, y el ejército musulmán. Es una de esas batallas envueltas en misterio y dramatismo. Se dice que Rodrigo fue traicionado por algunos de sus nobles que anhelaban el poder. La traición permitió a los musulmanes obtener una victoria decisiva. Este conflicto no solo provocó el inicio de la conquista musulmana, sino que cambió el destino de la península por siglos. Desde el momento de su victoria en Guadalete, los musulmanes no tardaron en expandir su dominio. Los musulmanes establecieron lo que se conocería como Al-Ándalus. Esta nueva etapa trajo consigo un crisol de culturas y un florecimiento cultural y científico que dejaría una huella imborrable en la historia mundial. No todo fue fácil, sin embargo, pues durante siglos, reconquistas y alianzas cambiaron una y otra vez el mapa político de la región. Nos podría llevar horas más capturar todos los detalles, pero los invito a seguir explorando esta fascinante época, porque hay mucho más por descubrir. Si disfrutaron este viaje por el tiempo, no olviden suscribirse. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante sobre las ciudades, pueblos y las historias que dieron forma a España. Estamos encantados de tenerlos como parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima, amigos.